Bien. Hola a todos y todas quienes se están conectando a esta hora a la plataforma de Puntaje Nacional. Les doy la bienvenida. Ya siendo las 12:01, vamos a dar inicio a esta clase número 4 de Historia para el nivel de octavo básico. Como ustedes pueden ver ahí, estamos todavía en la unidad 1, que lleva por nombre Los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y el choque de dos mundos. Y particularmente hoy vamos a revisar el tema que lleva por título Economía mercantilista en el siglo XVI y XVII. Esto particularmente en Europa, ya para que lo tengan presente. Lo que vamos a hacer antes de comenzar con el tema de la clase de hoy es hablar de la clase pasada y recordar algunos conceptos importantes. ¿Ya? La clase pasada hablamos de un tema bien importante en la unidad 1, que es el surgimiento del Estado moderno en el siglo XVI. Y señalamos al respecto que se habían dado una serie de cambios territoriales en Europa desde fines de la época medieval que nos permitían explicar en parte el surgimiento del Estado moderno. Por otro lado, hablamos del aumento de poder de reyes y señores feudales conforme se van dando estos cambios territoriales en Europa. Si bien lo dijimos muchas veces, la figura del emperador era importante durante la época medieval porque se sabía que existía. Lo cierto es que en la práctica las personas tenían mucho más cercanas o reconocían como autoridades a los reyes y señores feudales, que eran sus autoridades locales. Por lo tanto, eso dio pie para que estos reyes y señores feudales comenzaran a concentrar poco a poco cada vez mayor cantidad de poder. Y en la medida en que extendían sus territorios, entonces ese poder aumentaba también. Hablamos de la importancia de la burguesía en este proceso y señalamos que en muchos casos la burguesía apoyó a los distintos reyes y algunos señores feudales a cambio de beneficios económicos. Esto significa, en otras palabras, que para tener más libertades más libertades económicas para poder desarrollar sus actividades comerciales, lo que hacían era transar de alguna manera con los reyes estos privilegios a cambio de dinero. Y eso permitió también a estos reyes y señores feudales que el proceso de extensión del Estado moderno pudiera ser más rápido en la medida en que con ese dinero que venía de la burguesía se podían financiar los ejércitos que ampliaban sus territorios. Hablamos también de las características del Estado moderno y dijimos que para reconocerlo como tal, este tenía que tener por lo menos los siguientes elementos: territorio, población, soberanía, una burocracia, que son los funcionarios públicos, los que trabajan para el Estado, y por supuesto un ejército que resguardara las fronteras y al mismo tiempo protegiera y resguardara el orden al interior de estos estados. Por otro lado, también el ejército tenía una función importante que es extender los dominios cuando así se considerara necesario. Por último, hablamos de las expresiones del Estado moderno en Francia, Inglaterra y las ciudades italianas y señalamos al respecto que el Estado moderno se iba a expresar de distintas maneras en distintas partes de Europa. Por una parte, en el caso de Francia, íbamos a señalar que el Estado moderno se representaba como la monarquía absoluta. Esto quiere decir un rey que concentraba todos los poderes del Estado o todas las funciones del Estado y entonces no iba a dar pie para mayores libertades. No por nada la Revolución Francesa se desarrolla en este país justamente para luchar en contra de la monarquía absoluta. En el caso de Inglaterra lo íbamos a tener como una posición intermedia porque Inglaterra va a expresar su Estado moderno en la creación de una monarquía parlamentaria. Por lo tanto, si bien existe la figura de un rey como en Francia, este va a estar regulado constantemente por un parlamento, que es lo que nosotros llamamos Congreso, y eso va a hacer que no concentre todo el poder, al menos no el legislativo. Y teníamos un último ejemplo que son las ciudades italianas, donde iban a haber muchas mayores libertades porque iban a tomar el camino de la república. Y eso tenía que ver fundamentalmente con que la burguesía era muy importante en las ciudades italianas. Entonces, de alguna manera, esto significaba que había mucho más comerciantes. Y como la actividad comercial era tan importante para sostener estas ciudades, eso hizo que muchas autoridades dieran mayores libertades no solo en lo económico, sino también en lo político.
Y ahí teníamos entonces estos tres elementos o estos tres ejemplos de cómo se manifestó el Estado moderno en Europa durante el siglo XVI, XVII y XVIII. Esta era la última imagen, se las mostré también la clase pasada, que es Luis XIV de Francia, donde veíamos la máxima expresión del absolutismo, que cuando en esta frase muy característica de él, que era el Estado soy yo, como la máxima expresión del Estado moderno, pero en su vertiente absolutista. Bien, teniendo en consideración que ya hicimos un repaso de la clase anterior, vamos a hablar del objetivo de la clase de hoy. Vamos a describir los principios de la economía mercantilista. Entonces ustedes tienen que tener presente que al proceso del que yo hablé la clase pasada y que acabamos de repasar, tenemos que pensar que el proceso que vamos a revisar hoy se va dando de forma paralela a la formación del Estado moderno. No es que ocurra uno primero y el otro después, sino que van al mismo tiempo ocurriendo. Bien. Y también vamos a comprender las transformaciones económicas que el mercantilismo provocó tanto en Europa como en otras partes del mundo. Comencemos entonces. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es el mercantilismo? Vamos a señalar al respecto como una primera definición, que es un conjunto de ideas económicas que tiene por objetivo el aumento de la riqueza de un país, de un estado, a través de la acumulación de metales preciosos, particularmente oro y plata, ningún otro, solo estos dos. Ahora, no decimos que el mercantilismo es un sistema económico, sino también un conjunto de ideas económicas, porque lo cierto es que no tenía todos los elementos propios definidos en un sistema económico, ¿ya? Entonces vamos a decir que varios teóricos postularon algunas ideas sobre cómo debía funcionar la economía, ¿ya? Y por eso le llamamos ideas económicas. El mercantilismo señala que durante los siglos XVI y XVII el oro y la plata van a empezar a ser metales preciosos cada vez más valiosos para la población, no solo en Europa, sino que también en el resto del mundo. Y esto tiene que ver fundamentalmente con este esquema que yo les estoy mostrando, que traduce las palabras de la definición, ¿ya? Se espera que cada estado, en este caso tenemos el estado 1 y el estado 2, pueda vender la mayor cantidad de productos posible, a otros estados por supuesto. Ahora, la particularidad es que ellos esperan que estos productos se vendan, que el pago por estos productos sea en oro y plata, ¿ya? Y que no sea en otros metales. No billetes, no monedas de otros metales, sino que en oro y plata, de tal manera que el Estado que recibe un pago por aquello que vende pueda acumular la mayor cantidad de oro y plata posible y de esta manera posicionar a su economía o a su Estado por sobre los demás. Entonces, de alguna manera, el prestigio de un Estado está dado por su nivel económico y su nivel económico al mismo tiempo está dado por la cantidad de oro y plata que poseen sus economías o las arcas fiscales, que es lo mismo. Ya que sabemos qué es el mercantilismo, vamos a señalar cuáles son las principales características que este sistema tiene. Esto quiere decir, en otras palabras, que la acumulación de oro y plata es la base del sistema. Pero para que ello pueda ocurrir, o sea, para que la compra y venta entre los estados se pueda dar en oro y plata, también tienen que requerirse otras medidas que lo hagan funcionar, ¿ya? Vamos a mencionarlas ahora. La primera de ellas es mantener una balanza comercial favorable. Cuando yo hablo de una balanza comercial, lo que me estoy refiriendo es a ese equilibrio que se debería dar entre las importaciones y las exportaciones de un país. En general, todo país espera que su balanza comercial sea positiva. Esto quiere decir que la cantidad de elementos que importa sea siempre menor que la que exporta. ¿Por qué? Porque si yo exporto más de lo que importo, o sea, vendo más de lo que compro, en estricto rigor debería ocurrir que la mayor cantidad de dinero se quede dentro de mi país. Porque cada vez que yo compro a un país extranjero, mi dinero sale de estas fronteras. Entonces, se espera mantener una balanza comercial favorable, o sea, ojalá positiva, que compremos la menor cantidad de cosas y vendamos un mayor número.
Y esto va a significar aumentar las exportaciones y reducir las importaciones. Estimular la expansión marítima a través de puertos y flotas comerciales va a significar que, claro, para poder aumentar la cantidad de exportaciones, yo tengo que poder llevar estos productos a otros lugares. Y eso también implica que se tiene que poder trasladar o exportar por la vía marítima y también por la vía terrestre. En esta época se va a tratar de fortalecer la expansión marítima, mejorando la infraestructura, por ejemplo, de los puertos que ya existían, creando otros, y también creando flotas comerciales cuyo principal objetivo era trasladar productos, venderlos hacia otras regiones, llevarlos hacia otros lugares, para que eso luego se convirtiera en oro y plata que llegaba a los bolsillos del Estado. Y por último, competir por las rutas comerciales. Yo les dije clases anteriores que en el caso de Europa, los comerciantes italianos son los que tienen en general monopolizado el comercio. Son comerciantes por excelencia desde tiempos muy anteriores a la época de la que estamos hablando, y por lo tanto tienen cierto predominio sobre el comercio más que otros lugares de Europa, sobre todo en el comercio con Oriente. Por lo tanto, lo que va a ocurrir durante el siglo XVI y XVII es que los distintos países de Europa, y no solo los italianos, comienzan a competir por estas distintas rutas comerciales que existen. Entonces, eso va a implicar, por un lado, que compitan con los que son más fuertes en esto, que son los italianos, pero también va a implicar que se busquen nuevas rutas comerciales para poder obtener lo que los distintos estados necesitan y, por supuesto, también poder vender sus productos en nuevos mercados. Entonces, si yo ya sé que el mercantilismo se trata de acumular oro y plata, lo primero que tengo que hacer para poder obtener ese resultado es mantener una balanza comercial favorable, positiva. Y para poder lograr eso, entonces, estos 3 puntos que yo acabo de señalar van a ser la forma de conseguirlo. Vámonos al segundo elemento. Establecer medidas económicas proteccionistas. En general, el mercantilismo está muy asociado a la idea de proteccionismo económico. Cuando yo protejo mi economía, trato de que lo que ocurre fuera de mi país no repercuta negativamente a lo que ocurre internamente. Una economía proteccionista en general va a tratar de fortalecer su producción interna, el Made in Chile, por ejemplo, diríamos en el caso de nuestro país, y va a tratar de que lo que viene de fuera, los productos que compramos a otros países, las importaciones, todo sinónimo, sean en la menor cantidad posible. De tal manera que cuando las personas vayan al mercado a comprar lo que sea, siempre prefieran el producto nacional por sobre los productos extranjeros. Y si van a haber productos extranjeros, entonces, para proteger la economía local, se va a tratar de que esos productos extranjeros tengan un valor más alto. Por lo general le ponen impuestos más altos para que cuando lleguen al mercado y yo vea el precio final, ese sea más alto que el producto local. Y entonces ya sea por una cuestión de preferencia o por último, por un asunto de precio, yo prefiera el producto local y de esta manera entonces, igual como les señalaba anteriormente, yo al comprar ese producto hago que el dinero se quede al interior del país y no salga a los bolsillos de un comerciante extranjero que lo trajo desde fuera. Entonces, en esta época vamos a entender como medida primera el fijar altos aranceles para los productos importados. Entonces, cuando yo me refiero a arancel, me estoy refiriendo a un impuesto. Y eso quiere decir que cada vez que un producto extranjero ingrese a las fronteras de este estado del que estamos hablando, entonces se le va a poner un impuesto alto para que, repito, cuando llegue al mercado, su precio final sea elevado también. Esto tiene como efecto necesario el que muchas personas eviten importar productos y también tiene como efecto el que otros estados ya no tengan tantas ganas de exportar productos al estado del que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que van a vender poco porque los impuestos son tan altos que el precio final va a ser impagable para la población. Entonces, de esta manera, lo que yo logro es favorecer la producción nacional. Entonces, como hay menos productos que yo importo, el mercado local se ve obligado
a que yo produzca eso que no importo. Entonces, si yo, por ejemplo, en esta época importaba ropa, pensemos en el siglo XVI, importaba ropa, entonces lo que va a ocurrir es que ahora, como los aranceles a esa ropa importada son tan altos, lo que va a ocurrir es que la población prefiera los productos locales. Cuando se den cuenta que no hay suficiente producción de ropa, entonces se va a fomentar la creación de talleres y luego en el siglo XVIII de industrias para producir esa ropa. Y otra vez el dinero se queda al interior de los estados. En tercer lugar, unificar el mercado interno. Esto tiene que ver fundamentalmente con que la misma moneda se utiliza en todo el territorio nacional para que tenga el mismo valor de cambio. Por otro lado, también significa comunicar las distintas rutas comerciales que existen al interior de los países para que las personas que se dedican al comercio puedan hacerlo de forma más eficiente. Y entonces yo pueda hablar de una economía nacional y no de una economía local. Entonces vamos a tratar de que los productos que tenemos circulen por todos los lugares del Estado, por todos los territorios, y que la gente de alguna manera, por ejemplo, si vive en el norte, no compre solo un tipo de producto, sino que también pueda acceder a todos los que existen en ese país. Entonces, como conclusión, cuando yo establezco medidas proteccionistas, lo que logro es que el dinero se quede al interior de un Estado y no salga hacia el bolsillo de otros comerciantes. Y estas tres medidas son las que se requieren para que ello pueda ocurrir. Vámonos al tercer punto. Renata, cuando tú me dices no entiendo, aclárame qué es lo que no entiendes para que yo lo pueda repetir o lo pueda explicar de nuevo. Necesito que me especifiques qué parte no entendiste de lo que yo señalé, ¿ya? Vamos al tercer punto, fomentar la intervención del Estado en la economía. Esto probablemente es una consecuencia de todo lo que yo he dicho anteriormente, del punto 1 y del punto 2, porque para que el mercantilismo sea posible de ocurrir en la práctica, para que se puedan establecer medidas proteccionistas y para que se puedan aumentar las exportaciones y reducir las importaciones, se requiere de la presencia del Estado. El tema acá es que esto va a marcar un cambio con el periodo anterior, porque ustedes tienen que pensar que en la época medieval lo que teníamos era una economía de subsistencia, entonces la gente vivía en estos pequeños feudos y producía lo que iba a consumir. Entonces, de alguna manera, para que el mercantilismo pueda darse en la práctica, para que pueda ocurrir y para que se pueda aplicar, necesitamos que el Estado se haga cargo de lo que ocurre en economía. ¿Por qué? Porque solo el Estado, que es el que gobierna en todo el territorio, tiene el poder y los mecanismos suficientes para intervenir todos los territorios que están al interior de su frontera. Entonces, esto va a implicar que las decisiones económicas se tomen de forma centralizada. En otras palabras, esto quiere decir que la máxima autoridad, en este caso muchas veces van a ser reyes, pero también en el caso de la monarquía parlamentaria, en el caso de Inglaterra, puede ser también decisiones compartidas entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, que es el parlamento, pero en cualquier caso las decisiones no se toman a nivel local. No son las autoridades locales quienes toman las decisiones, sino la máxima autoridad. Y de esa manera, esta decisión se aplica por igual en todos los territorios al interior de las fronteras del Estado. Ya. Voy a mirar si hay alguna pregunta. No, sí los estoy leyendo. Lo que pasa es que es para darle continuidad al video. ¿Ya? Ya. Vamos con lo siguiente.
Entonces, lo que yo les decía como conclusión del proceso anterior y de todos estos elementos que revisamos es que el mercantilismo va a marcar un cambio económico en relación a la época medieval. Y este cambio no es menor, de hecho es muy importante. Hay algunas personas que señalan que el mercantilismo fue lo que le permitió más tarde, en el siglo XVIII, al capitalismo posicionarse como el principal sistema económico, que está vigente hasta la época actual. Por lo tanto, este cambio no es menor, ¿ya? Porque, bueno, hay algunos filósofos como Marx que señalan que el mercantilismo fue el paso necesario para empezar a acumular dinero por parte de las personas que se dedicaban a los negocios. Por lo tanto, es como el paso previo para que el capitalismo pueda surgir después en el siglo XVIII de la mano de la revolución industrial también, ¿ya? Y pueda tomar toda la fuerza necesaria. Ahora, ¿por qué digo que es un cambio en relación a la época medieval? Porque si hablamos de la primera, medieval, decimos que teníamos una economía local y agrícola. Solo agrícola y local en estos pequeños feudos de los que yo hablaba en la diapositiva anterior. Pero cuando hablamos de la época moderna, decimos que se va a tratar de expandir el comercio a todos los lugares del mundo, o sea, en forma internacional, de manera tal que estas personas que antes estaban en un feudo, ahora estén en territorios mucho más amplios y no estén aislados económicamente, sino que, como ya decía, todos los productos puedan circular en distintos lugares del mundo. Y en segundo lugar, porque cuando hablamos de la época medieval, esta economía local hacía que se intercambiaran muchas veces los bienes y que entonces la circulación de dinero fuera muy escasa, justamente porque se producía para consumir. Y de pronto lo que podía ocurrir es que si me sobraba una parte de mi producción, yo pudiera intercambiarla con otro, pero siempre voy a intercambiar un producto por otro, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de la época moderna, vamos a hablar de esta monetarización comercial, o sea, es muy importante el uso del dinero, el dinero metálico, particularmente en oro y plata, el uso de la moneda como parte fundamental para poder desarrollar el comercio. Y entonces vamos a dejar atrás el intercambio de bienes y entonces vamos a empezar a dar uso a la moneda en la medida en que el comercio sea cada vez más importante en las ciudades. Ahora, como el comercio va a ser cada vez más importante y probablemente el motor de las distintas economías, entonces va a ocurrir que va a existir un interés muy importante por parte de la gente que se dedica a los negocios, que es la burguesía, por ampliar las rutas comerciales, ya no vender mis productos solamente en un lugar, sino que llevarlo a la mayor cantidad de lugares posibles. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a tener una especie de combinación de intereses que van a hacer que las rutas comerciales crezcan, ¿ya? Porque, claro, por un lado la burguesía está preocupada siempre de sus negocios, de ganar mayor cantidad de dinero. Pero por otro lado, también tenemos un interés de las monarquías, del mundo político, por aumentar sus ingresos económicos, o sea, porque se venda mucho y para que a través de los impuestos también ese dinero llegue al Estado. Entonces, eso necesariamente va a llevar como conclusión en que tanto la burguesía como los dirigentes de la monarquía, los reyes, traten de ampliar las rutas comerciales que existen, llevar los productos a la mayor cantidad de lugares posibles y fortalecer las rutas comerciales que ya existen desde la época medieval, que son varias. Y aumentar el volumen de exportación. Esto lo decía desde la primera diapositiva, exportar la mayor cantidad de cosas y de productos para importar la menor cantidad también. Y ya lo señalaba también, lo repito ahí, buscar nuevas rutas. Bien, este mapa que les estoy mostrando acá tiene como propósito que ustedes puedan observar cuáles son las distintas rutas que existían en esta época, las rutas comerciales. Todas las que están acá son rutas que ya existen desde la época medieval, por lo tanto, en el caso del que estamos hablando, tiene que ver con fortalecer estas que ya existen. Entonces, si ustedes se fijan, cada color va a representar una ruta económica, una ruta comercial. Tenemos la ruta de Hansa, o Hansa como le dicen algunos, que está en color lila y está más bien centrada en el norte de Europa.
Tenemos las rutas italianas en el color rojo, que están centradas más bien cerca del mar Mediterráneo y por lo tanto en el sur de Europa, y también se va extendiendo hacia el continente asiático, porque yo les decía anteriormente que los italianos tenían el monopolio prácticamente de las rutas comerciales con Oriente. Y tenemos también en color verde las rutas terrestres, que en el fondo van a comunicar estos dos espacios del norte y el sur de Europa y van a ir trasladando los distintos productos desde estos dos grandes polos que están en el norte y en el sur de Europa, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las rutas italianas recorren varias ciudades al sur del mar, al sur de Europa y al norte del mar Mediterráneo, porque el mar facilita el transporte en todo lo que es la península itálica, ¿ya? Y bueno, acá en Asia Menor o Cercano Oriente también, que es la parte más cercana de Asia del continente europeo, con los productos de lujo que vienen desde Oriente, las especias, la seda, los tejidos. Tenemos también acá en el norte de Europa que se van a comunicar también por la vía marítima. Está el mar Báltico acá, el mar del norte, por supuesto el océano Atlántico, que va a comunicar a todos estos países por la vía marítima también, ¿ya? Y entre medio de ambos, si se fijan, vamos a tener las líneas verdes, que son las que muestran efectivamente cómo se comunican tanto la línea morada como la línea roja, o sea, la ruta de Hansa con las rutas italianas. Ahora, aterricemos eso un poquito más, ¿sí? Bien, tenemos la ruta de Hansa, fíjense acá, ya se las mostraba en el mapa, es el norte, todo lo que está con naranjo y la línea morada, que va a implicar en general, no específicamente, pero en general los territorios de Alemania, Holanda y el mar Báltico, y comercia bienes manufacturados. Por lo tanto, en estas rutas que yo les mostraba, que son 3, el norte de Europa, por lo general, se va a dedicar a comerciar bienes manufacturados, ya que están pasados por un proceso de elaboración, no materias primas. Tenemos la ruta mediterránea, España, las ciudades italianas, que van a comerciar especias y productos de lujo que vienen desde Oriente, principalmente de China e India. Y también tenemos el predominio de los comerciantes italianos, de las ciudades Venecia, Florencia y Génova, en las rutas con Oriente, porque su posición geográfica es muy estratégica. Si ustedes miran en el mapa, que yo les estoy mostrando acá a continuación, se van a dar cuenta que la península itálica, que es esta bota itálica, tiene salida al mar Mediterráneo, y recuerden que el mar Mediterráneo conecta, ¿ya?, tanto Asia como África y Europa. El sur de Europa, el norte de África y el oeste de Asia. Por lo tanto, llegar desde Italia, que tiene salida directa al Mediterráneo, hace mucho más fácil el comercio con Oriente, por ejemplo, de si yo estuviera en Holanda o estuviera en Alemania. Volvamos a lo siguiente. También van a cobrar importancia en esta época las rutas a Oriente por África y el Atlántico. Y este es un punto decisivo, porque yo les decía adelante que se iba a tratar de fortalecer las rutas comerciales que ya existían, que son las que yo les mostré en el mapa anterior. Pero también se van a tratar de buscar nuevas rutas. Y esto tiene que ver también con competir con los comerciantes italianos, pero con un hecho no menos importante durante la época de la que estamos hablando, que es que este territorio de Asia Menor, este lugar por donde iban los italianos a buscar sus productos a Oriente, va a ser bloqueado en algún minuto por los turcos otomanos que van a invadir esa zona. Y entonces esto va a dificultar cada vez más el comercio entre Oriente y Occidente. Nosotros en general cuando revisamos este contenido lo vemos cuando hablamos del descubrimiento de América. Justamente porque en este contexto de la formación del Estado-Nación y de la expansión del comercio, a propósito del mercantilismo, se van a buscar nuevas rutas a Oriente, tanto por África como por cruzando el Atlántico, que es la ruta que siguió Cristóbal Colón, para llegar a las especias y a los productos de lujo, pero desviándose de la ruta tradicional, que era la que seguían los italianos, por el mar Mediterráneo y luego por la vía terrestre por ese territorio.
Entonces, de alguna manera lo que va a ocurrir, y les cuento, esto lo vamos a ver la próxima clase, pero se los cuento ahora, es que los portugueses, por ejemplo, van a seguir la ruta de África, ¿ya? En este mapa que está acá, si ustedes se fijan, ¿ya? Acá está Portugal en verde, ¿ya? En una parte de lo que está en verde, yo lo estoy señalando con el mouse, y entonces van a recorrer la costa africana, ¿ya? Hasta llegar a Asia, que está al otro lado más allá. En el caso de los españoles, que están en esta parte de Europa, ¿ya? Esto se llama península ibérica, van a cruzar el Atlántico y en algún minuto, cuando se den cuenta que esto era un continente nuevo que se llamaba América, van a dar la vuelta al mundo, al planeta Tierra, ¿cierto? Entonces van a cruzar el Atlántico y van a dar la vuelta al mundo hasta que lleguen al continente asiático. De esta forma, entonces, a las rutas que yo les mostraba en el mapa anterior y que ya existían, se van a agregar unas nuevas rutas comerciales, tanto por la costa africana como por el océano Atlántico. Y eso va a hacer entonces que todos estos comerciantes puedan seguir ampliando sus negocios. El intercambio siempre se va a hacer en oro y plata. Por lo tanto, eso va a seguir aumentando la riqueza de los burgueses y también la riqueza de los monarcas y de los estados nacionales de los que estamos hablando. Uno de los puntos que me interesa señalar acá es que cuando nosotros hablamos de la conquista de América por parte de los españoles, sabemos que uno de los intereses fundamentales que tenían ellos era llevarse todo el oro y la plata de este continente. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la presencia del mercantilismo. Como estaba de moda esta idea económica de que una nación es más poderosa que la otra en la medida en que acumula oro y plata, entonces lo primero que les interesó en los nuevos territorios descubiertos y conquistados fue llevarse todo ese oro. Y eso explica también el saqueo que hubo en América y también el oro con el que construyeron un montón de cosas en Europa y se enriquecieron hasta más no poder. En segundo lugar, es importante también porque quiero que observen este mapa que yo les acabo de mostrar, que une Europa, África y América. Esto algunas personas lo llaman comercio triangular. Entonces, en el proceso en que se ampliaron estas nuevas rutas por África, por el Atlántico, va a surgir una nueva ruta muy frecuente, ¿ya? Que va a comunicar a estos tres continentes. ¿Por qué? Porque las personas salían de Europa, muchos comerciantes salen de Europa, van a África, ¿sí? Y en África lo que van a hacer es someter a la población para esclavizarla. Y luego van a transformar eso en un comercio muy activo y van a trasladar a esos esclavos a América, sobre todo a Centroamérica y al sureste de parte de lo que hoy es Estados Unidos. Entonces, claro, el comercio de esclavos va a ser uno de los elementos más importantes durante los siglos XVI y XVII, yo creo que hasta el siglo XVIII probablemente en algunos lugares, porque al irse por la costa africana y al llegar a Asia por la costa africana, descubrieron también a la población que vivía allá, ¿ya? Y los europeos tenían esta idea también de que la población negra debía esclavizarse, no tenía los mismos derechos, y transformaron entonces eso en un negocio que nosotros llamamos la compra y venta de esclavos, que llegaron también a Centroamérica. En el caso de Chile, por ejemplo, la cantidad de esclavos era un número muy bajo en comparación al resto de los lugares de América, porque era muy costoso comprar esclavos en esta época, ¿ya? Yeah. Entonces, para poder sintetizar todo esto, lo que les quiero decir es que el objetivo fundamental del mercantilismo es acumular riqueza. Se van a tomar una serie de medidas para poder conseguirlo y también se van a tratar de fortalecer las rutas comerciales que ya existen, esto es mantenerlas y reforzarlas todo el tiempo, pero también se van a buscar nuevas rutas para competir con los comerciantes italianos y, por supuesto, en la medida en que estas rutas sean bloqueadas por los turcos otomanos, para llegar a Oriente desde otros lugares. Eso va a hacer que se cree la ruta por la costa de África, la ruta atlántica, y se forme este comercio triangular entre estos tres continentes, Europa, África y América. ¿Ya? Esto no es exactamente un triángulo, pero algunos lo llaman así, ¿ya? Porque se puede dar entre los tres continentes. Continuemos.
Esto que está acá, este mapa, nos va a mostrar a escala global, ya haciendo un panorama mucho más general, de cuáles van a ser las principales rutas comerciales a partir de el descubrimiento de estas nuevas rutas de las que yo les hablaba, tanto por los portugueses como por los españoles. Entonces, si se dan cuenta, siempre sale de Europa, ¿ya? Llegan a África, ahí dice Senegal, Gambia, Sierra Leona, y desde allí el comercio de esclavos. Luego van a América, ¿ya? Transportan a estos esclavos, los venden también a Luisiana, cerca de Nueva York, ¿ya? Y lo que hacen a continuación estos mismos europeos, que claro, venden esclavos hacia estos distintos lugares, pero cuando llegan a estas colonias ahora, se van a llevar sus materias primas, ¿ya? Entonces vemos ahí, por ejemplo, el algodón, el tabaco, las pieles, plata, oro, azúcar, café y algodón de Centroamérica. Y por supuesto, una vez que se llevan esas materias primas, las transforman en productos elaborados y se las vuelven a vender, ¿ya? ¿Por qué esto es tan positivo para los europeos? Porque piénsenlo así. Imagínense que yo soy española y llego a América. Me llevo sus materias primas, por ejemplo, me voy a llevar el algodón. Entonces, como ese territorio yo lo conquisté, yo me llevo ese algodón, pero no pago nada por él. Luego voy a Europa, transformo ese algodón en ropa, ¿ya? Ropa de algodón, y voy nuevamente al mismo continente desde donde saqué el algodón y les vendo la ropa, o sea, el producto manufacturado. Cuando esas personas me pagan, me van a pagar en oro o plata, porque no hay otra posibilidad. Y entonces yo tomo ese oro y plata y me lo llevo a mi país, que es España. ¿Cuál es la ventaja? Yo no pago nada por esa materia prima y luego le vendo el producto a estas personas. Por lo tanto, como le vendo el producto, todo el dinero se queda concentrado al interior de un solo país. Por otro lado, es importante mencionar que en el caso de América, también ocurre con Brasil, existía algo que se llamaba el monopolio comercial. Entonces, estos territorios conquistados no podían comerciar con ningún otro país que aquel que los había conquistado. Latinoamérica solo comerciaba con España. Entonces, ¿qué es lo que se aseguran? Que solo le compren a ellos. Y eso entonces hace que se hayan llevado prácticamente todo el oro y la plata de este continente hasta el día de hoy, ¿ya? Huguito pregunta cómo pasaban toda la mercadería. Muy buena pregunta. En esta época solo se puede hacer por la vía marítima. Entonces tenemos que pensar que es un comercio lento porque en general en un principio va a demorar entre 1 y 2 meses y ya cuando estas rutas sean mucho más frecuentes y se logre establecer cuál es la ruta más rápida, esto podría tardar entre 3 semanas y 1 mes. Por lo tanto, claro, no es un comercio tan fluido como el que podríamos tener ahora, pero para la época de la que estamos hablando, 3 semanas es muy poco tiempo, ¿ya? Y lo hacen siempre por la vía marítima con barcos especializados en el transporte de mercadería, ¿ya? Tanto para sacar las materias primas como para luego llevar los productos manufacturados, ¿sí? Bueno, en esa época nadie pensaba que lo que hacían los españoles fuera ilegal. Ellos partían de la base de como conquistamos estos territorios y los descubrimos, entonces son nuestros. Y no cabe ninguna duda que nos pertenecen. Por lo tanto, los podemos utilizar y explotar como a nosotros se nos dé la gana. No había cuestionamientos éticos en relación a este tipo de cosas. Piensen también, por ejemplo, que el que la población de África no tuviera derechos tampoco era un cuestionamiento para nadie. No les cabía ninguna duda de que estaban en una categoría inferior y no tenían derecho. Aun cuando eso era reprochable desde el punto de vista humano, eso lo pensamos hoy. En esta época a nadie le parecía anormal que fuera un negocio. Y ya. Ahí sigo viendo sus preguntas. Entonces, aquí ven de nuevo el triángulo que yo les mostré en el mapa anterior. Y también se van a dar cuenta que van a llegar esclavos desde
Angola, por ejemplo, y desde esta parte de África a Brasil, ¿ya? Que es territorio conquistado por los portugueses. Y también vamos a ver cómo acá, que esto es Asia, parte de lo que hoy denominamos el sudeste asiático, y también acá parte de lo que hoy es la India, ¿ya? También se van a transformar, por ejemplo, acá se van a transportar té, especias y algodón. En la India sobre todo se encuentra mucho algodón y esto se va a llevar otra vez a Europa. Entonces imagínense, saco el algodón y luego lo vendo. Es un negocio redondo. Lo más importante es que ustedes vean que es negocio redondo, pero solo para los europeos, porque el resto o son colonias o son territorios a los que se les vende estos productos. Vamos a lo siguiente. Entonces, van a haber algunas rutas que se van a fortalecer. Por ejemplo, la ruta mediterránea, que es la que comunica a través del mar Mediterráneo el sur de Europa, el norte de África y el oeste de Asia. ¿Ya? Si quieren, se los muestro en el mapa. Lo podemos ver acá. Cuando yo estoy hablando de la ruta mediterránea, me voy a referir a esta que está acá, ¿ya? Esa se va a fortalecer porque siempre existió, al menos desde la época medieval, ¿sí? Y se va a mantener entonces. Y continuamos. Se van a crear nuevas rutas, que son la de la costa de África, o sea, la que siguieron los portugueses para llegar a la India, y también la cruzando el Océano Atlántico, que es la que siguieron los españoles, para poder llegar a China, a parte del sudeste asiático y también a la India. Esto va a permitir, y es un punto no menor, probablemente uno de los más importantes, que este grupo social, que es la burguesía, se siga fortaleciendo a través de la creación de bancos y compañías comerciales. En general, fíjense que esto era un negocio redondo, porque cuando yo hablo de compañías comerciales, me estoy refiriendo fundamentalmente a la idea en esta época de que muchos estados le entregaban a un grupo de burgueses el monopolio en el comercio de ciertos productos. Tú te vas a dedicar a la ropa, tú te vas a dedicar a los muebles, tú te vas a dedicar a importar seda, por ejemplo. Entonces, te entrego el monopolio exclusivo del comercio de este producto. Pero a cambio, tú también me tienes que entregar beneficios de lo que obtengas al vender estos productos. Y así entonces, tanto la burguesía tenía privilegios porque tenía más libertades para comerciar, al mismo tiempo que se enriquecían los reyes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es un negocio redondo? Porque no pagan en general por lo que importan cuando conquistan un territorio, y porque entonces tengo una alianza perfecta entre la burguesía y los reyes, que se ayudan mutuamente para enriquecerse ambos. ¿Ya? En esta época yo podría decir que se enriquecían los estados o las monarquías, pero en esta época no había una distinción muy profunda entre el rey y el estado, porque los monarcas absolutos, por ejemplo, como Luis XIV, pensaban que el Estado les pertenecía, por lo tanto, todo lo que había en esas tierras también era su posesión. Entonces, entre las arcas del Estado, las arcas fiscales, o el bolsillo del Estado y el bolsillo de los reyes, no había mucha diferencia, no había mucha distinción. Ya. Otro de los cambios, y con esto vamos a ir finalizando, fue lo que se dio en las ciudades. Ya les he hablado mucho de cómo el comercio se amplió, les he hablado de las nuevas rutas y también les he hablado de la burguesía. Uno de los cambios más notorios que tuvo esto en la vida cotidiana de las personas en esta época tiene que ver con las ciudades. El comercio es una actividad propia de la ciudad, no de las zonas rurales, no es del campo. Allá se dedican a la actividad agrícola y ganadera, que alimenta y abastece a las ciudades. Pero la burguesía vive desde fines de la época medieval en las ciudades. Entonces, en la medida en que sus negocios son más amplios y son más exitosos, se requiere que la ciudad pueda tener la infraestructura adecuada para todo eso que se desarrolla. Y cuando digo infraestructura, me estoy refiriendo a que tenga las construcciones necesarias, los puertos adecuados si es una ciudad costera, o que los caminos sean adecuados también para transportar esta mercadería entre ciudades
y desde las ciudades hacia los puertos. Ahora, no se imaginen una ciudad como la actual. Estamos en el siglo XVI y XVII, por lo tanto, esta imagen que yo les muestro ahí es lo más parecido a una ciudad que vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces, tampoco se imaginen algo tan sofisticado como al día de hoy, o como las principales ciudades de nuestros respectivos países. ¿Ya? No. Pero esto podría ser un buen ejemplo de una ciudad en esta época. Se empezaron a modernizar, por así decirlo. Entonces, se crean nuevos edificios públicos porque las autoridades siempre se van a trasladar a las ciudades más importantes. Como en general viven al interior de los edificios públicos, se va a dar que entonces el paisaje va a cambiar porque se va a empezar a construir cada vez más edificios de lujo para las instituciones públicas, por supuesto para el rey, y también palacios para la nobleza, que son todas estas personas que viven con el rey. ¿Ya? Los tenía en condiciones de lujo para que fueran sus amigos, yo les decía esto en la clase pasada, y entonces los tenía viviendo en el mayor lujo posible para que no se quejaran y lo dejaran seguir haciendo sus expansiones territoriales y sus negocios tranquilos. También va a ocurrir que como en las ciudades va a haber tanto comercio y va a haber tanta actividad, no solo la gente que comercia en un lugar específico, sino que también, por ejemplo, la gente que se dedica al transporte de productos. Eso también va a ser una nueva actividad. Entonces, desde las zonas rurales se va a trasladar mucha población hacia las ciudades y esto que llamamos migración campo-ciudad, que se ha dado en distintos momentos de la historia de la humanidad, también se va a dar en esta época. Esa migración va a ser cada vez más grande, por lo tanto, las ciudades también van a tener que modificarse porque esas personas van a necesitar un lugar donde vivir. Entonces se va a ir ampliando el radio de la ciudad. Y si bien en un comienzo, claro, todo está cerca del centro, esta frontera va a tener que irse extendiendo, y en algunos casos incluso va a ocupar antiguas zonas rurales, ¿ya? Que se van a ir urbanizando, por así decirlo. También la expansión de actividades económicas propias de la ciudad. ¿Ya? La actividad en esta época artesanal, con estos gremios artesanales que se dedican a vender productos, zapatos, ropa, etc. El comercio, por supuesto, del que ya hemos hablado largamente, y los servicios. Creo que hasta el día de hoy todavía nos pasa que cuando nosotros queremos ciertos servicios, los lugares que son más rurales y están mucho más alejados de la ciudad tienen menos disponibilidad de servicios. ¿Ya? Yo no puedo encontrar un cine en todos los lugares de Chile, porque es mucho más probable que esté en una zona urbana que en una zona rural. Entonces, claro, en esta época no había cine, por supuesto, pero sí había mayores servicios disponibles en las ciudades que en las zonas rurales. Y era otro de los motivos por los que las personas también comenzaban a migrar. Entonces, piensen que la Europa medieval era una Europa bastante rural. ¿Ya? En cambio, la Europa moderna, la del siglo XVI, XVII y XVIII, va a ser una Europa eminentemente urbana. Y las zonas rurales van a quedar como en un segundo plano, solo para abastecer de alimento a la población. Pero parece que todo lo importante ocurría en la ciudad. Y eso va a provocar grandes migraciones. ¿Ya? Ahora, para poder terminar la clase en estos últimos 10 minutos, quiero que revisemos este cuadro de síntesis como una forma de sintetizar los contenidos de las últimas 3 clases. ¿Ya? Esto es lo que ustedes deberían poder lograr viendo estas clases y analizando los contenidos que hemos revisado, porque siempre se trata de poder comparar lo que existía en la época medieval con la época moderna, ¿ya? Y yo lo voy a ir rellenando acá con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que cambió con la época moderna? Cuando yo comparo dos épocas, lo puedo comparar en sus diferencias o en sus semejanzas. Y aquí vamos a hacer ambas cosas, pero vamos a partir por las diferencias. Cuando yo hablo de los aspectos políticos, voy a decir que la época medieval estaba caracterizada por este sistema de vasallaje. Tenía un señor feudal, tenía vasallos y se debían lealtad y obediencia. Teníamos el poder fragmentado porque habían muchos señores feudales bajo este sistema de vasallaje y por lo tanto no tenía un único poder, sino que tenía muchos. A eso se refiere con fragmentado. En cambio, cuando pasamos a la época moderna, lo que va a ir ocurriendo es que tenemos una monarquía donde la máxima autoridad es un rey y por lo tanto el poder se concentra en una sola persona. Estos señores feudales van a ir, en algunos casos, convirtiéndose en reyes, algunos, otros perdiendo poder y siendo sometidos a la autoridad de otros.
Entonces, la monarquía va a ser políticamente el rasgo más distintivo. El poder está centralizado porque es una persona la que toma todas las decisiones. En los aspectos sociales, creo que vamos a tener un aspecto que se mantiene. Tanto cuando hablábamos de la época medieval como de la época moderna, vamos a hablar de una sociedad estamental o jerárquica. ¿Se acuerdan de la pirámide de la que hablábamos la clase pasada? Bueno, esto va a estar presente también en ambas épocas y va a estar presente hasta que ocurra la Revolución Francesa, que es la que rompe en definitiva con este orden estamental, ¿ya? Con esta pirámide social. En temas culturales y religiosos, vamos a decir que, claro, por ejemplo, yo hablé de esto en la clase número 1 probablemente. En el caso del arte, ¿ya? El arte gótico va a ser característico de la época medieval y durante la época medieval la religión más importante va a ser el catolicismo, prácticamente la única, de hecho, y va a dominar toda Europa. Por lo tanto, podíamos hablar de una unidad religiosa. Pero yo les dije clases atrás que lo que va a ocurrir en la época moderna es el surgimiento de estas iglesias protestantes a propósito de esta reforma que inició en algún minuto Martín Lutero. Y entonces del gótico vamos a dar paso al Renacimiento, donde se va a revivir las tradiciones artísticas de la época clásica, tanto en la arquitectura como en la pintura, la escultura. El humanismo también va a permitir que los motivos o que los temas que se tratan en el arte sean mucho más centrados en la figura humana y menos centrados en lo religioso. Y también vamos a tener una fragmentación religiosa porque a propósito de las iglesias protestantes va a ocurrir que en algunos países se va a abandonar este catolicismo, se va a abandonar esta idea de que el Papa de la Iglesia Católica es la máxima autoridad y van a tener su propia interpretación de las escrituras, de la Biblia. Y eso va a dar origen a iglesias nacionales. La iglesia de Francia, la de Inglaterra, la de Alemania, la de Suiza, etc. ¿Ya? Que en general tendrían a coincidir con las fronteras de las monarquías. En lo económico, vamos a decir que, y esto ya lo dije anteriormente, en la época medieval tenemos una economía agrícola, pero de subsistencia. Cuando hablo de subsistencia, lo que estoy diciendo es que producen lo que van a consumir. Entonces, prácticamente no hay excedentes. ¿Ya? Entonces, viven como al día a día. Y en el caso de la época moderna, vamos a decir que es una economía mercantilista. Yo busco tener excedentes, busco exportar y busco desarrollar el comercio a nivel internacional, no solamente local, ¿ya? Sino que ojalá llegar a todos los países del mundo. Por eso puse tanto énfasis en las rutas comerciales que les mostraba en los mapas anteriores. Y también tiene que ver con que en la economía agrícola de subsistencia no hay uso de moneda prácticamente. En cambio, en la mercantilista, las monedas de oro y plata son lo más importante. Por último, vamos a hablar de la organización territorial y vamos a decir que la época medieval es característicamente rural. Es el campo. Y tiene unidades locales que son estos feudos de lo que les he hablado tantas veces. En cambio, cuando hablamos de la época moderna, vamos a decir que la ciudad es la que toma protagonismo. Por lo tanto, el mundo urbano va a dejar en un segundo plano al mundo rural. Y por supuesto, ya no vamos a hablar de unidades locales, los pequeños feudos, sino que vamos a hablar de estados nacionales o estados modernos que van a tener una extensión territorial cada vez más grande. Entonces, piensen, no sé, la monarquía francesa, prácticamente todo lo que hoy es Francia. Es un territorio mucho más extenso que un pequeño feudo de la época medieval. Entonces, para sintetizar, y con esto termino entonces, vamos a ver qué similitudes hay. Entonces, cuando yo miro este cuadro y comparo la Edad Media y la Edad Moderna, en los aspectos políticos, económicos, social, cultural, religioso y territorial, me voy a dar cuenta que cuando hablo de lo político no tengo similitudes, por eso una X, ¿sí? Sino que ahí hay un cambio drástico. Cuando hablo de lo cultural y lo religioso, también me voy a dar cuenta que hay un cambio muy profundo. Cuando hablo de la organización económica, otra vez es un cambio. Y cuando hablo de lo territorial también. Por lo tanto, la única similitud que puedo encontrar entre la época moderna y la época anterior, que es la Edad Media, es que se mantenga la sociedad estamental. Y esto significa, en otras palabras, entonces, que de alguna manera resulta útil para los distintos tipos de organizaciones mantener esta sociedad jerárquica que es la pirámide.
Como ya les decía, esto solo se va a modificar a propósito de la Revolución Francesa que va a ocurrir en el siglo XVIII. Y ese va a ser probablemente, junto con la Revolución Industrial, uno de los cambios más importantes en la historia de la humanidad. Dos revoluciones en una misma época, una económica, otra política, y eso va a cambiar por completo prácticamente el mundo como se entendía hasta esta época de la que estamos hablando. Y va a ser la culminación de estos procesos que hemos tratado en las clases anteriores y también esta. ¿Ah? Entonces la idea es que ustedes se queden con esta síntesis, que la puedan analizar, que la puedan comprender, porque de alguna manera sintetiza lo que hemos ido revisando estas distintas clases, ¿ya? Para que vean, y siempre tienen que hacer una comparación entre la época de la que estamos hablando y la época inmediatamente anterior, que es la Edad Media, ¿ya? Yeah. Yo creo que cuando Mario pregunta si hay algún libro para leer, yo siempre pienso que para el trabajo que ustedes tienen que hacer en clases, lo mejor siempre es leer el texto escolar del Ministerio de Educación, que están disponibles en Internet, y pienso que es el mejor material porque son libros que están muy bien construidos y están pensados para que ustedes aprendan lo que tienen que aprender, ¿ya? Eso siempre les va a servir como base para poder complementar lo que yo estoy diciendo. Ya, creo que no veo muchas más preguntas. Y tú quieres aprender más. Hay una parte en Google que se llama Google Académico. Cuando uno busca, puede buscar libros también. Y ahí te salen, cuando tú pones en la búsqueda los distintos temas y buscas en el Google Académico y en lo que son libros, te salen muchos PDF y artículos que están muy prestigiosos y con mucha información en profundidad al respecto, ¿ya? Voy a pensar no tengo ninguna hora en mente, pero voy a pensar en algo para las próximas clases, ¿ya? En caso de que alguien quisiera aprender algo con mayor profundidad. Por ahora, yo le doy término a esta clase y agradezco su atención, agradezco el tiempo, lamento si hubo algún inconveniente con el internet. Ustedes saben que siempre pueden revisar esta clase porque queda subida a la plataforma de YouTube y la pueden ir revisando en caso de que hayan tenido algunas dudas. Si quedan algunas otras dudas no resueltas, lo podemos ver la próxima clase, me pueden escribir también y ahí vamos complementándonos, ¿ya? Que tengan una linda semana, una linda tarde y nos vemos la próxima clase, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chao.